de Oliver Sacks y de su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de la primera parte, el capítulo 9, el discurso del presidente. ¿Qué pasaba? Carcajadas estruendosas en el pabellón de afasia, precisamente cuando transmitían el discurso del presidente. Habían mostrado todos tantos deseos de oír hablar al presidente. Allí estaba el viejo encantador, el actor, con su retórica habitual, el histrionismo, el toque sentimental, y los pacientes riéndose a carcajadas convulsivas. Bueno, todos no, los había que parecían desconcertados y otros como ofendidos. Uno o dos parecían recelosos, pero la mayoría parecían estar divirtiéndose muchísimo. El presidente conmovía, como siempre, a sus conciudadanos, pero los movía, al parecer, más que nada a reírse. ¿Qué podían estar pensando los pacientes? ¿No le entenderían? ¿Le entenderían quizás demasiado bien? Solía decirse de estos pacientes que, aunque inteligentes, padecían la afasia global o receptiva más grave, la que incapacita para entender las palabras en cuanto tales, que a pesar de eso, entendían la mayor parte de lo que se les decía. A sus amistades, a sus parientes, a las enfermeras que los conocían bien, les resultaba difícil creer a veces que fuesen afásicos. Esto se debía a que si les hablabas con naturalidad, captaban una parte o la mayoría del significado, y naturalmente uno habla, entre comillas, naturalmente. En consecuencia, el neurólogo tenía que esforzarse muchísimo para demostrar su afasia. Hablar y actuar no naturalmente, para eliminar todas las claves extraverbales. El tono de voz, la entonación, la inflexión o el énfasis indicadores, y además todas las claves visuales, expresiones, gestos, actitud y repertorio personales, predominantemente inconscientes. Había que eliminar todo esto, lo que podía entrañar ocultamiento total de la propia persona y despersonalización total de la propia voz, teniendo que llegar incluso a servirse de un sintetizador de voz electrónico con objeto de reducir el habla a las puras palabras, sin rastro siquiera de lo que Frege llamó, abro comillas, colorido de timbre, cierro comillas, Klagenfarben, o entre comillas, evocación. Solo con este género de habla groseramente artificial y mecánica, bastante parecida a la de los ordenadores de la serie de televisión Star Trek, podía estar uno plenamente seguro con los pacientes más sensibles de que padecían afasia de verdad. ¿Por qué todo esto? Porque el habla natural, no consiste solo en palabras, ni como pensaba Hewlings Jackson, solo en, entre comillas, proposiciones. Consiste en expresión, una manifestación externa
de todo el sentido, con todo el propio ser, cuya comprensión entraña infinitamente más que la mera identificación de las palabras. Esta era la clave de aquella capacidad de entender de los afásicos, aunque no entendiesen en absoluto el sentido de las palabras en cuanto tales. Porque aunque las palabras, las construcciones verbales, no pudiesen transmitir nada per se, el lenguaje hablado suele estar impregnado de, entre comillas, tono, engastado en una expresividad que excede lo verbal. Y es esa expresividad, precisamente esa expresividad tan profunda, tan diversa, tan compleja, tan sutil, lo que se mantiene intacto en la afasia, aunque desaparezca la capacidad de entender las palabras. Intacto y a menudo más, inexplicablemente potenciado. Esto es algo que captan claramente con frecuencia, del modo más chocante o cómico o espectacular, todos los que trabajan o viven con afásicos, familiares, amistades, enfermeras, médicos. Puede que al principio no nos fijemos mucho, pero luego vemos que ha habido un gran cambio, casi una inversión en su comprensión del habla. Ha desaparecido algo. Está destruido, no hay duda, pero hay otra cosa en su lugar, inmensamente potenciada, de modo que, al menos en la expresión cargada de emotividad, el paciente puede captar plenamente el sentido, aunque no capte ni una sola palabra. Esto, en nuestra especie Homo loquens, parece casi una inversión del orden habitual de las cosas. Una inversión y quizás también una reversión a algo más primitivo y más elemental. Quizás sea por esto por lo que Hughlings-Jackson comparó a los afásicos con los perros, una comparación que podría ofender a ambos, aunque cuando lo hizo pensaba más que nada en sus deficiencias lingüísticas y no en esa sensibilidad tan notable, casi infalible, para apreciar el, entre comillas, tono y el sentimiento. Henry Head, más sensible a este respecto, habla de, entre comillas, tono, sentimiento, cierro comillas, en su tratado sobre la afasia, 1926, y destaca cómo se mantiene y con frecuencia se potencia en los afásicos. De ahí la sensación que yo tengo a veces, que tenemos todos los que trabajamos en estrecho contacto con afásicos, de que a un afásico no se le puede mentir. El afásico no es capaz de entender las palabras y precisamente por eso no se le puede engañar con ellas. Ahora bien, él lo capta con una precisión infalible. Y lo que capta es esa expresión que acompaña a las palabras, esa expresividad involuntaria, espontánea, completa, que nunca se puede deformar o falsear con tanta facilidad.
como las palabras. Comprobamos esto en los perros y los utilizamos muchas veces con este fin para desenmascarar la falsedad o la mala intención o las intenciones equívocas, para que nos indiquen de quién se puede uno fiar, quién es íntegro, quién es de confianza, cuando debido a que somos tan susceptibles a las palabras, no podemos fiarnos de nuestros instintos. Y lo que un perro es capaz de hacer en este campo, son capaces de hacerlo también los afásicos, y a un nivel humano e inconmensurablemente superior. Abro comillas, se puede mentir con la boca, cierro comillas, escribe Nietzsche, abro comillas, pero la expresión que acompaña a las palabras dice la verdad, cierro comillas. Los afásicos son increíblemente sensibles a esa expresión, a cualquier falsedad o impropiedad en la actitud o la apariencia corporal. Y si no pueden verlo a uno, esto es especialmente notorio en el caso de los afásicos ciegos. Tienen un oído infalible para todos los matices vocales, para el tono, el timbre, el ritmo, las cadencias, la música, las entonaciones, inflexiones y modulaciones sutilísimas que pueden dar o quitar verosimilitud a la voz de un ser humano. En eso se fundamenta, pues, su capacidad de entender. Entender sin palabras lo que es auténtico y lo que no. Eran, pues, las muecas, los histrionismos, los gestos falsos y, sobre todo, las cadencias y tonos falsos de la voz, lo que sonaba a falsedad para aquellos pacientes sin palabras, pero inmensamente perceptivos. Mis pacientes afásicos reaccionaban ante aquellas incorrecciones e incongruencias tan notorias, tan grotescas incluso, porque no los engañaban ni podían engañarlos las palabras. Por eso se reían tanto del discurso del presidente.